hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio, y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático como Jehová, y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Es una lectura un poco larga, pero quería hacerla porque vais a ver lo interesantísimo que es esta lectura y hacia dónde apunta. Vale, todos sabemos o hemos estado hablando sobre el tabernáculo, qué es lo que significaba el tabernáculo, qué es lo que significa dentro de la historia del pueblo de Israel, ¿vale? Y la importancia que tenía para el pueblo de Israel. Era donde Dios estaba presente y donde el pueblo de Israel se reunía para hacer sacrificios, para ofrecer sacrificios, para cubrir los pecados. Y era un sitio muy importante. De hecho, luego el templo se convierte en un sitio también importantísimo para el pueblo de Israel. De hecho, hoy en día el templo, o la parte del templo que hay allí en Jerusalén, sigue siendo de suma importancia para los judíos. Es algo que no es que sea suyo, es que es de su Dios, es donde Dios está. Entonces para ellos es algo importantísimo. Por eso esas peleas que hay entre palestinos y judíos con todo lo que es la explanada de las mezquitas y la parte del templo, ¿no? Porque ellos consideran que ahí es donde Dios está morando y nadie puede usurpar eso. Ahora, después de escuchar todo lo que hemos leído, de ver todo lo que hemos visto sobre el tabernáculo, sobre cada uno de los utensilios o de los todo lo que había en el tabernáculo, tenemos que tener en cuenta que en este capítulo 40 lo que se nos describe es la composición exacta del tabernáculo y del atrio, dónde estaba colocada cada cosa, cómo lo hizo Moisés por orden de Dios, cómo Moisés, obedeciendo a Dios, cumplió con todo lo que Dios le dijo. Ahora, el propósito en este estudio, en esta tarde, es algo muy, muy, muy sencillo, y es descubrir cómo el tabernáculo apunta a Cristo. Descubrir cómo el tabernáculo es un tipo también de Cristo. Descubrir cómo todo lo que se nos relata aquí,
apunta a Cristo y de hecho veremos que muchas de las cosas que hemos leído aquí, Cristo las cumple igual que Moisés. Los primeros 15 versículos nos hablan de la preparación del tabernáculo. Son unas instrucciones específicas dadas por Dios a Moisés, que Moisés cumple a rajatabla, que Moisés cumple obedientemente. Y lo que vemos aquí es que la obediencia de Moisés y su cumplimiento exacto de eso, del mandamiento divino, nos dice que pudo completarse el tabernáculo, la construcción del tabernáculo paso por paso. Nada quedó sin hacer. Nada quedó sin hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que ocurre es que evidentemente Moisés no fue el que estuvo poniendo cada cosa en su sitio allí, que fue el único que trabajó, sino que Moisés evidentemente trabajó, pero también daba instrucciones a otros para que fueran haciéndolo. Entonces ahí lo que podemos ver es cómo Moisés es el mediador entre Dios y el pueblo de Israel a la hora de construir, de colocar lo que es el tabernáculo. ¿Cuál es el mediador que tenemos entre Dios y nosotros? Jesucristo. ¿Por medio de qué? De su obediencia perfecta a Dios. Si Cristo no hubiera obedecido a Dios, el estar aquí no serviría de nada. Hay una película que precisamente habla de esto, no sé si la habéis visto o la habéis oído hablar de ella, que es La última tentación de Cristo. ¿Vale? Es una película de hace unos años que no es que sea muy buena, pero lo que habla esa película es de la idea de que Jesús no hubiera muerto en la cruz, no hubiera obedecido a Dios. ¿Qué hubiera pasado? Y entonces pues ahí se ven las luchas que tiene Jesús entre hacer la voluntad de Dios y no hacerla. Pero el caso es que Jesús obedece a Dios. Y vemos que aquí Moisés obedece a Dios. Cumple a rajatabla lo que Dios le pide. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús cumple a rajatabla lo que Dios le pide que haga. En ningún momento Cristo dudó de hacer lo que tenía que hacer. En ningún momento Moisés dudó de lo que Dios le decía que tenía que hacer. ¿Veis cómo lo que decía de que cómo el tabernáculo y toda su preparación apunta a Jesús, ¿verdad? Entonces vemos a Moisés como mediador en el cumplimiento exacto de las instrucciones de Dios. Y aquí se nos dice que 7 veces se nos dice que Moisés cumplió tal y como el Señor le había dicho. No es una ni dos, sino hasta 7 veces. Dice que Moisés cumplió tal y como había dicho. Y el paralelo, pues, como os decía, con Jesús, es que Jesús es ese mediador perfecto entre Dios y los hombres. Es el que cumple, el que hace lo que Dios le dice a rajatabla y cumple en obediencia. Ahora, hay una importancia enorme a la hora de la preparación de todo lo que hace Moisés. No vale hacerlo de cualquier manera. Porque uno puede decir, vale, Moisés cumple, obedece a Dios, pero bueno, podía haberlo hecho como le hubiera dado la gana. A lo mejor podía haber, pues, no sé, puesto el arca primero, o haber puesto luego el candelabro después, haber encendido el candelabro, la lámpara del candelabro a lo último. No. La preparación de todo tiene su porqué y tiene su historia. ¿Vale? Tiene que ser todo según el Señor lo dice. No porque Dios sea caprichoso, sino porque lo que Dios quiere es que se cumpla, ¿cómo decirlo? Llevar al pueblo a que cumplan exactamente tal y como lo dice el Señor, no haciéndolo como ellos quieren. ¿Qué ocurre con Jesús? Con Jesús, cuando Jesús aparece allí en las bodas de Canaán, ¿qué es lo que le dice a su madre cuando su madre le dice, oye, se han quedado sin vino? Porque tenía que ir paso a paso y según el Señor, según su Padre le había ordenado que hiciese. Todavía no, mi hora todavía no ha llegado, mi hora. De hecho, podemos ver cómo Jesús, cuando intentan matarle, porque hay en muchas ocasiones que a Jesús intentan matarle por apedrearle y demás, ¿qué es lo que hace Jesús?
¿Por qué? Porque no era su tiempo, porque tenía que cumplir a rajatabla el tiempo que Dios le había dado que tenía que cumplir, tal y como Dios le había dicho. ¿Eso qué es lo que nos enseña a nosotros? Lo que nos enseña a nosotros es que Dios es un Dios de orden. Es un Dios que quiere que las cosas se hagan en condiciones, no de cualquier manera. Para Dios no vale hacer las cosas de cualquier manera. Tiene que haber un orden. Por eso le dice a Moisés cómo tiene que actuar, cómo tiene que ir haciendo, qué es lo que tiene que ir poniendo, cómo tiene que ir haciendo las cosas. Y por eso Jesús va haciendo lo que va haciendo tal y como lo va haciendo. No se adelanta ni se atrasa, va en su medida, en su tiempo, cumpliendo. Por eso digo que es importante esa preparación adecuada del tabernáculo y esa preparación adecuada de Jesús para después la manifestación divina del mismo. Ahora, hemos visto eso, los 15 primeros versículos que nos habla de, pues eso, ¿no?, de cómo se ordena el tabernáculo. Y los versículos del 15 en adelante nos habla de lo que hemos dicho también, de la obediencia de Moisés. Pero no solamente nos habla de la obediencia de Moisés, sino que también nos habla de la gloria, de la presencia divina que llena el tabernáculo. El lugar santísimo era el lugar donde Dios mismo estaba. A ese lugar no podía entrar nadie. Nos dice aquí que ni siquiera Moisés, cuando estaba allí la gloria de Dios, no podía entrar. De hecho, fijaros, si os fijáis, nadie puede entrar a la presencia de Dios, o nadie puede estar en la presencia de Dios, no estoy refiriendo a morirse, ¿vale? A morirnos y estar en la presencia de Dios, sino que acercarnos a Dios hasta que Jesús, con su muerte, ¿qué es lo que hace? Romper, rasgar el velo, para que tengamos acceso a Dios, a esa divinidad, a esa gloria de Dios. Pero tiene que haber todo un proceso antes de poder llegar hasta poder estar, hasta poder contemplar la gloria de Dios. Y ese proceso es lo que vemos en los versículos del 1 al 15 y del 16 en adelante, ¿no? Cómo se hacen las cosas para llegar a ese punto, ¿no? Entonces lo que vemos es que la presencia llena, la presencia divina, la presencia de Dios llena el tabernáculo. La nube de gloria es un símbolo, la nube de gloria, es un símbolo de esa presencia divina de Dios, ¿vale? Esa nube que de noche, de día está con ellos para protegerlos también ¿de qué? Del calor, del sol en el desierto. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa, el tabernáculo se construye para que sea un tabernáculo móvil. O sea, ¿os imagináis lo que es transportar todo eso y cuando llegan a parar decir, venga, ¡pum!, y volvemos a montarlo otra vez todo para obedecer a Dios? Entonces esa nube les protegía de día del sol, del calor del sol, y de noche les protegía del frío, ¿vale? Y les daba también esa luz. Y esa nube de gloria es el símbolo de la presencia divina, de la presencia de Dios. Y nos dice que iba con el pueblo a donde Él iba. Y que cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Si no se movía la nube, el pueblo no se movía. Entonces es como decir, Dios está acompañando al pueblo por su peregrinaje. El pueblo de Israel en ese momento no puede decir que están solos, que están abandonados. Tiene que decir, no, estamos acompañados. Dios, la gloria de Dios nos acompaña. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento y cuando llegamos a la persona de Cristo, lo que nos dice es que Jesús es esa plenitud de la gloria de Dios. De hecho, Jesús se muestra en gloria, en Lucas lo podemos ver, en Lucas capítulo 9 y versículo de 29 en adelante, que es lo que es la transfiguración, ¿vale? Se muestra en gloria. Pero Jesús es la plenitud de la gloria y la manifestación visible de Dios. Jesús, cuando llega a la tierra, dice que Él viene a hacer la voluntad de su Padre, las obras de su Padre, lo que su Padre le ha mandado. Y Jesús le dice a Felipe, ¿qué es lo que ¿qué le dice Felipe? Muéstranos al Padre. No dice eso, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice Jesús? Que aún no me habéis reconocido, o sea, que yo soy esa presencia de Dios aquí,
que yo soy y no me habéis conocido. Entonces tenemos que en el Antiguo Testamento el tabernáculo, la nube, era la presencia de la gloria de Dios, y en el Nuevo Testamento ya no es una nube, sino que es Cristo mismo. Es esa presencia de la gloria de Dios en la tierra. De hecho, tanto en la transfiguración como cuando Jesús se bautiza allí en el Jordán, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una voz del cielo que dice: en el que tengo la gloria de Dios en la tierra, que es Cristo. Ese es Jesús, esa plenitud de esa gloria, esa manifestación visible de Dios. De hecho, Juan capítulo 1 y versículo 1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. ¿Quién es ese Verbo? Cristo. Cristo es el Verbo encarnado. Es esa gloria divina aquí en la tierra. Es ahí donde Dios se encuentra con nosotros. En la persona de Jesús se encuentra directamente con nosotros. En el tabernáculo no se encontraba directamente con cualquiera. En el tabernáculo se encontraba con el sacerdote que le tocaba en suertes entrar al lugar santísimo. Pero no era cualquiera que se podía encontrar con él. Cuando viene Jesús, entonces ya tenemos ese encuentro directo con Dios. Ya no hay un velo por medio, y cuando se rasga el velo del templo, entonces ya es el acceso pleno y total a Dios. He dicho que todo eso nos lo habla en el capítulo 40, versículos del 16 al 33. Ahora hay una cosa que tenemos que tener en cuenta: si no hay sacrificio, no hay no hay no sé si decir experimentación o no hay el sacrificio nos permite experimentar la gloria de Dios. Ya está, lo he dicho más fácil. ¿Vale? El sacrificio nos permite experimentar la gloria de Dios, ¿vale? Cuando los israelitas iban a sacrificar, ellos entregaban el animal para que el sacerdote lo sacrificara, y entonces después pues el ritual y demás, pues salía el humo y demás, y entonces ellos podían o el sacerdote podía decir que Dios se había manifestado y que se había cubierto el pecado, ¿vale? Eso es la manifestación de la gloria de Dios. El cubrir el pecado es porque Dios, en su gloria, en su soberanía, en su justicia, en su misericordia, quiere cubrir el pecado. Sin embargo, cuando viene Jesús, esa manifestación es totalmente diferente, porque es ya personal, ya es directa. Entonces, en el sacrificio de Jesús es donde, de una vez por todas y para siempre, ya realmente se muestra esa gloria poderosa, infinita, eterna de Dios. En la cruz, en algo tan cruel que podemos pensar, en algo tan cruel, es donde Dios manifiesta su gloria en su Hijo, al cumplir su Hijo con esa obediencia. Entonces, el sacrificio lo que nos permite es experimentar esa gloria de Dios. El sacrificio de Jesús lo que nos permite es experimentar la gloria de Dios, es poder recibir la gloria de Dios y notarla en nosotros, ¿no? Cuando nosotros, cuando os convertisteis, ¿no? Si notasteis eso, yo lo que, sinceramente lo digo, lo que noté fue como si me quitaran un peso de encima tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que te quedas como, dices, soy feliz. Ese es el perdón y la gloria de Dios, no el decir, ya estoy con el Señor, ya he aceptado a mi Señor, mi Dios me ha perdonado, y ese peso se me quita tan grande. Hay veces que, cuando levantas el cristal, el otro día por ejemplo estaba en una obra donde tenía que levantar los cristales, cada cristal, para que por debajo le metieran un cable. Imaginaos lo que es aguantar un cristal así, pues, y yo estaba, y me decía, no, espera un poquito. Digo, como espero un poquito más se me va a caer. Cuando soltaba el cristal, hacía todo el cuerpo, ¡guau! Como decir, te has despojado de una carga tremenda. Pues eso es algo así todavía mayor me ocurrió el día que me convertí, ¿no? De decir, Señor, ahora sé que estoy perdonado por ti, sé que realmente ese perdón ha hecho efecto en mí.
sé que has manifestado esa gloria. Y Jesús es esa plenitud de esa gloria, de la manifestación de Dios. En los capítulos, en los últimos versículos, del 34 al 38, aquí lo que se nos habla es que esa gloria de Dios no solamente viene y va, sino que además permanece en el tabernáculo. Dice que permanece de día y de noche. De día era esa nube y de noche era esa columna de fuego. Esa gloria de Dios que permanece de continuo en el tabernáculo, continuamente en el tabernáculo. Esto en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo permanece esa gloria de continuo? ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo que dice Jesús que nos lo enviará. ¿Vale? Entonces vamos a tener de continuo no solo al Espíritu Santo en nosotros, que es el que va a morar en nosotros y el que va a hacer en nosotros, sino que también dice el Señor en Apocalipsis que yo llamo a la puerta y entraré y cenaré con Él y moraré con Él. O sea, que no solamente es que es el Espíritu Santo, sino que también tenemos esa plenitud de Dios y la plenitud de Jesucristo morando en nosotros. De hecho, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿O ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? O sea, nosotros somos esa morada de la Trinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu, que moran en nosotros y están alrededor de nosotros, porque quiere entrar a cenar con nosotros. Entonces, ahora lo que ocurre es que Jesús es esa encarnación de esa presencia divina continua en la tierra. Es verdad que alguno puede decir, bueno, pero Jesús se marchó al cielo, sí, pero sigue estando con nosotros porque envió al Espíritu Santo para que morara en nosotros, para que estuviera con nosotros, para no dejarnos solos. Y lo dijo bien claro, no os voy a dejar solos, porque no quiero dejar solos, no quiero que estéis solos. En Juan 1,14 se nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué nos dice? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria que antes permanecía en el tabernáculo, que solo estaba allí, ahora ya está en nosotros, por medio y a través de la persona de Jesús. Y toda su gloria fue revelada, antes lo he dicho, en la transfiguración, ¿no? Allí donde Pedro dice, oye, qué bien estamos aquí. Oye, vamos a hacer una enramada para los tres, ¿no? Para Elías, para Moisés y para Jesús. Qué bien estamos aquí. Es decir, estamos viendo la gloria de Dios, es que no se puede estar mejor. No hay nada más grande que esto. Algunas veces hablando con Loli y decir, ¿cómo será aquello? Digo, no lo sé, no me lo imagino, pero tiene que ser tremendo. Tiene que ser tremendo el poder presenciar, el poder disfrutar para siempre de esa gloria. Estamos disfrutando de la gloria de Dios en la persona de Jesús, ¿no? y en el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero el ver ya definitiva esa gloria del Padre, verla realmente, o sea, disfrutar de ella, tiene que ser tremendo. Ahora estamos disfrutando de esa gloria, pero es nada comparado con lo que todavía nos queda por disfrutar. Entonces Jesús es esa encarnación de la presencia divina en medio del pueblo, en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Y esa gloria revelada en la transfiguración. Solo a través de Cristo Dios mora en nosotros. No hay otro. Si Jesús no hubiera hecho su obra, nada sería como lo es ahora. Nada tendría sentido. Porque entonces seguiríamos viviendo bajo el yugo de esa ley que no podemos cumplir y seguir haciendo esos sacrificios que estaban haciendo. Cuando Jesús viene es el sacrificio perfecto, válido, único y para siempre. Ya no hay que hacer nada más. Simplemente recibir lo que Dios nos da de gracia. Recibirlo. Hay muchos que no quieren recibirlo. Bueno, pues
Allá ellos, pues el día que estén delante del Señor y vean que todo era verdad, pues se echarán, como decía mi madre, se echarán la mano a la oreja y no sangrará. Pero eso es así. Ahora, Éxodo termina en este capítulo 40, pero termina el libro de Éxodo, pero no la relación de Dios con su pueblo, porque la relación de Dios con su pueblo a través del tabernáculo sigue vigente, hasta que ya, pues siglos más tarde, se construye el templo. Pero esa relación de Dios con su pueblo continúa. Alguno puede decir, bueno, se termina Éxodo, se termina la relación de Dios con su pueblo. No, para nada. De hecho, la relación de Dios no termina en absoluto, nunca. ¿Por qué? Porque después de todo esto del Antiguo Testamento envía a su Hijo para seguir con esa relación con el ser humano. Entonces, el tabernáculo apunta a Jesús, es el tipo de Cristo. Y Cristo es el tabernáculo perfecto y ya válido y duradero para siempre. Ahora, ¿esto tiene aplicaciones prácticas en nuestra vida? Desde luego que sí. El poder disfrutar de la lectura, de la comprensión, del estudio de Éxodo tiene consecuencias o tiene aplicaciones prácticas. Y en este capítulo 40 una de las aplicaciones prácticas es reconocer a Jesús como nuestro mediador. Él es quien media entre Dios y nosotros, pero es un mediador perfecto. Pero no solamente mediador perfecto, sino además obediente perfecto, porque obedeció a Dios perfectamente. Entonces ese es ese mediador, nuestro mediador perfecto, y lo que se nos dice y lo que nos pide Jesús es que aprendamos de Él. Y aprender de Él no solamente significa decir, bueno, Jesús amó a sus contemporáneos, pues nosotros tenemos que amar. No, Jesús obedeció a su Padre, nosotros tenemos que obedecer a nuestro Padre. Es aprender de Él, es aprender en todos los aspectos, no solamente en el que más nos interese. Otra aplicación práctica es buscar esa relación íntima con Jesús. Hay muchas veces que nos olvidamos de tener esa relación íntima con Jesús. Y esa relación íntima con Jesús y con el Padre es pues quedarnos a lo mejor encerrarnos en nuestro cuarto o en nuestra habitación y ponernos en la presencia de Dios y ponernos a hablar con Dios. Tener esa relación de tú a tú. Para eso murió Jesús. No solamente para limpiarnos, para perdonarnos todos los pecados, sino para darnos esa relación íntima con Dios y personal. Para que podamos acudir a Dios como nuestro Padre, al cual, como dice en Romanos, al cual podemos llamar Abba, Padre. Ya no le llamamos Dios de dioses, Rey de reyes, sino que podemos llamarle Padre además. Sabiendo que es verdad que es Dios de dioses y Rey de reyes. Pues es buscar esa relación íntima con Jesús. ¿Y por qué? Porque Él es la plenitud de la gloria de Dios, de la gloria divina. Vivir en constante comunión con Jesús. Jesús quiere vivir en constante comunión con nosotros. No quiere pasar de vez en cuando y visitarnos, quiere estar continuamente con nosotros. Estar con nosotros, vivir con nosotros, habitar con nosotros. Y uno de esos puntos es enviar al Espíritu Santo para que more en nosotros, para que no nos quedemos solos, para que sepamos que va a estar siempre con nosotros, como dicen en Mateo, no al final de Mateo, y estaré con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Todos los días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si recapitulamos un poquito, vemos cómo el templo, el tabernáculo es importantísimo para el pueblo de Israel, vemos cómo Jesús es crucial para la vida, para el creyente, para este mundo, vemos cómo el poner cada cosa en su sitio, el hacer como Dios había pedido que se hicieran las cosas es importantísimo. Vemos cómo Jesús cumple a rajatabla todo lo que Dios le ha dicho y que al final lo que Dios quiere es habitar, morar con nosotros, estar con nosotros, a través y por medio de su Hijo y de la obra del Espíritu Santo. Amén.